Vamos a continuar con la segunda parte, que es acerca de los sistemas de control del organismo. A ver, ¿cómo se va a mantener la homeostasis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Para eso tenemos sistemas. Hay muchos sistemas, por ejemplo, acá tenemos el sistema de control genético, o sea, ya de por sí nuestros genes nos controlan las funciones. Eso se va a ver con más detalle en otro capítulo. Por acá también se menciona que hay muchos otros sistemas de control. Por ejemplo, hay sistemas que van a controlar a los mismos órganos, o sea, el mismo órgano se controla, pero también hay sistemas que van a controlar la relación que tiene este órgano con otros órganos, ¿sí? Entonces, aquí menciona dos ejemplos, mira, en esta primera parte pone como ejemplo la regulación de las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono, y por acá habla de la regulación de la presión arterial. Lo ponen como ejemplo porque hay un montón de tipos de regulación, no vais a pensar que son las únicas, sino que se lo colocan como ejemplo. A ver, aquí, en esta parte se habla del oxígeno y aquí se habla del dióxido de carbono. Hay que saber diferenciar los párrafos. Entonces, esta parte se habla del oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mantener constante la concentración de oxígeno? Acá dice que este mecanismo depende principalmente de las características químicas de la hemoglobina, que es una molécula, es una proteína que está presente en todos los eritrocitos, todos los glóbulos rojos de nuestra sangre. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Mira, voy a leerlo primero y después lo explicamos brevemente. La hemoglobina se combina con el oxígeno a medida que la sangre atraviesa los pulmones. Posteriormente, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares, su propia afinidad química importante por el oxígeno permite que no la libere en los tejidos si ya hay demasiado. Pero si la concentración de oxígeno en el tejido es demasiado baja, entonces se libera el oxígeno suficiente para restablecer una concentración adecuada. A ver, ¿qué quiere decir esto en palabras simples? Lo que te mencioné hace rato de los pulmones que realizan el intercambio. Entonces, el pulmón que te da, los alveolos que te daban oxígeno, ¿no? Y los capilares daban al pulmón el CO2, o sea, hacían un intercambio. Ya, entonces el oxígeno lo recibe el glóbulo rojo. El glóbulo rojo que tiene hemoglobina. El glóbulo rojo, su hemoglobina específicamente, va a tomar ese oxígeno. Una molécula de hemoglobina se une con 4 moléculas de oxígeno. Ya, entonces, la hemoglobina tiene oxígenos. Ya, esa hemoglobina se va a ir en el glóbulo rojo, va a viajar por toda la sangre y va a ir a repartir este oxígeno a los tejidos, pero no a todos los tejidos, sino a los tejidos que necesitan oxígeno. Si la hemoglobina llega y ve que el tejido tiene mucho oxígeno, ¿ya para qué le va a dar? ¿No? No le va a dar oxígeno porque ya tiene mucho. Entonces, la hemoglobina suelta el oxígeno solamente en los tejidos donde hay cantidad disminuida, una cantidad baja de oxígeno. Eso lo menciona acá, mira, su propiedad, afinidad química por el oxígeno permite que no lo liberen los tejidos si hay demasiado. ¿Qué es la afinidad química? Es la fuerza del oxígeno. A ver, recuerda, afinidad del oxígeno por la hemoglobina es la fuerza que mantiene unido a la hemoglobina con el oxígeno. Es como en dos personas, es como si fuera en una pareja, imagínate el amor. El amor es la fuerza que te mantiene unido. ¿Por qué sigues con esa persona? Porque hay una afinidad, ¿sí? Hay fuerzas que te mantienen ahí unido. Ya, esa afinidad es la hemoglobina con el oxígeno, que normalmente es muy fuerte, o sea, está muy pegado. Y esa afinidad disminuye, o sea, la hemoglobina deja de tener esa afinidad, o sea, empieza a soltar al oxígeno. ¿Cuándo? Cuando ve que hay un tejido que tiene muy poco oxígeno. Entonces le da el oxígeno a ese tejido. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esto. Entonces, la regulación de la concentración del oxígeno se basa principalmente en ¿qué? En las características químicas de la hemoglobina. O sea, depende de la hemoglobina que se pueda regular la cantidad de oxígeno. Esta regulación se conoce como función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. Listo. Ahora, en el siguiente punto hablamos de la concentración de dióxido de carbono. ¿Cómo está regulada? Está regulada de una forma muy diferente. Aquí ya no depende de la hemoglobina, como en el caso del oxígeno. Mira, el dióxido de carbono es el principal producto final de las reacciones oxidativas de las células. O sea, cuando las células producen su mecanismo, o sea, cuando las células funcionan en palabras simples, van a producir CO2, van a eliminar CO2. Ya, este dióxido, dice acá, que se forma, se acumulará en los tejidos tisulares. Todas las reacciones que aportan oxígeno a las células cesarían.
O sea, si se acumulara todo este dióxido en los tejidos, entonces bloquearía a la función de las células y la célula dejaría de funcionar. O sea, en otras palabras, que la acumulación de CO2 sería malo, sería dañino para nosotros. Pero, dice aquí, por fortuna una concentración mayor de lo normal de dióxido de carbono en la sangre excita al centro respiratorio, haciendo que la persona respire rápida y profundamente. O sea, nuestro cuerpo cuando detecta mucho CO2 le avisa, le avisa a los centros respiratorios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos respirar más fuerte y más profundo, más rápido. O sea, le avisamos al sistema nervioso para que nos haga respirar más rápido y más fuerte. O sea, ¿para qué? Para aumentar la cantidad de oxígeno, o sea, para inspirar más oxígeno y a la vez eliminar CO2. Entonces, de esta manera, como estamos eliminando CO2, el CO2 que está aumentado baja y se mantiene en lo normal. Se mantiene y llega hasta el nivel normal, pues, ¿no? Que es la homeostasis. Entonces, mira cómo se regula de manera diferente al oxígeno, que lo mencionamos hace rato. Ahora, ¿cómo se regula la presión arterial? Hay varios sistemas que contribuyen a la regulación de la presión. El principal, el que se menciona aquí en este ejemplo, es el sistema de varoreceptores. Es un ejemplo sencillo, dice, y es excelente como ejemplo para mecanismo de control de acción rápida. Entonces, a ver, ¿dónde están los varoreceptores? ¿Qué son? Son receptores que captan la presión, que están ubicados en las paredes de las zonas en que se dividen las arterias carótidas en el cuello. Las arterias carótidas son dos arterias que vienen de una arteria común que es la arteria carótida, o sea, del corazón sale la arteria aorta tiene un callado que es la curvita de la aorta, que ya lo vamos a ir después detallando, y de ahí viene una arteria carótida que va hacia arriba, hacia tu cuello, que es la que se puede tocar ahí y tú sientes el pulso, ya, esa es la arteria carótida. Pero esa carótida primitiva se va a dividir en dos, una carótida interna y una carótida externa. Entonces, justo en la división de estas carótidas, justo donde se divide, donde se abre esta carótida en dos, ahí es donde encontramos a estos varoreceptores. Y también lo encontramos en el callado de la aorta, callado aórtico, que es la curva que da la, la aorta cuando sale del corazón. Te voy a poner por acá un dibujo para que lo veas. Entonces, ahí se encuentran estos receptores. Ya, ¿qué es lo que va a hacer? Mira, cuando la presión arterial es demasiado elevada, los vasoreceptores envían descarga de impulsos nerviosos al bulbo raquídeo, que inhibe al centro vasomotor. Esto es importantísimo, mira. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en palabras simples? La sangre va a estar circulando, ¿no?, con una determinada presión. Cuando la presión aumenta, imagínate un vaso sanguíneo, detecta que ya hay más fuerza, ¿no? Hay más presión en la sangre, porque la sangre está circulando y está golpeando las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, como en estas paredes hay varios receptores que miden la presión, ellos detectan qué cantidad de presión hay. Y cuando detectan que está golpeando muy fuerte en la sangre, entonces los vasoreceptores detectan que se está estirando mucho el vaso sanguíneo, se está dilatando porque está recibiendo mucha fuerza, mucha presión, entonces le avisan al bulbo raquídeo. ¿Para qué? Para que el bulbo raquídeo inhiba el centro vasomotor. O sea, es el centro que regula la contracción y la dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, al inhibir al centro vasomotor, ¿qué es lo que va a pasar? Dice acá, disminuye el número de impulsos desde el centro vasomotor a través del sistema nervioso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos. O sea, el bulbo raquídeo inhibe el centro vasomotor. Esto hace que lleguen menos impulsos simpáticos a los vasos sanguíneos y al corazón. Y cuando le llegan menos impulsos, dice acá, la ausencia de esos impulsos hace que disminuya la actividad de bomba del corazón. Entonces el corazón recibe esa señal y empieza a bombear menos. Y también produce una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, para que te quede claro, los vasoreceptores que están en las arterias, principalmente en la carótida, como ya se mencionó, detectan que hay mucha presión, mucha fuerza, avisan al bulbo raquídeo, el bulbo raquídeo inhibe el centro vasomotor y este hace que disminuye los impulsos simpáticos para que el corazón se contraiga más lento y hace que se dilaten los vasos sanguíneos, o sea, se estiren los vasos sanguíneos para que la sangre pueda circular con más libertad, ¿no? O sea, para que no esté golpeando mucho. Entonces se abren los vasos sanguíneos y de esta manera la presión baja. Siempre recuerda, cuando hay vasodilatación, la presión baja hasta niveles normales. Ya está.
Entonces, ¿qué pasaría por acá? Por el contrario, mira, al revés, o sea, ¿qué es lo que pasaría en otro contexto, en otro escenario? El descenso de la presión arterial por debajo de lo normal, ¿qué va a pasar? Va a relajar los receptores de estiramiento. ¿No ves que si es que hay poca presión, entonces ya no se van, los receptores ya no van a captar ese estiramiento porque ya no va a haber una fuerza que esté empujando a la pared. Entonces, al relajarse estos receptores, se va a avisar al bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo estimula el centro vasomotor. Por eso acá dice el centro vasomotor se vuelve más activo. Entonces, ese centro vasomotor manda señales a los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que se produzca vasoconstricción, para que los vasos sanguíneos se cierren. Y siempre recuerda que al haber vasoconstricción, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a aumentar. Siempre coloco el ejemplo muy fácil. Imagínate que agarras una manguerita, estás regando tu jardín, de repente sale el agua con una determinada fuerza, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le tapo la mitad del agujero con un dedo? Le tapo la mitad del agujero a la manguera. Te pones a pensar, ¿el agua sale con más fuerza o con menos fuerza? Sale con más fuerza, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Si yo disminuyo el diámetro, imagínate que al vaso sanguíneo yo lo disminuyo, es como que lo presiono. Si yo disminuyo su diámetro, entonces la presión va a aumentar, así como el agua en la manguera. Igual, entonces va a aumentar la presión arterial. Al aumentar, como estaba baja, al aumentar ya lo deja en la normalidad. Así es como se regula la presión. Esto también se va a detallar con más detalle. Sería bueno que ahora lo vayas entendiendo. Si no entendiste esta parte, retrocede el video y repítelo. Tienes que entenderlo muy bien para poder continuar. Ahora, en esta siguiente parte tenemos los valores normales y las características físicas de los principales componentes del líquido extracelular. O sea, mencionan y dan unos valores, ¿sí? O sea, los valores normales, los que deben estar dentro de un intervalo normal de los principales elementos. Por ejemplo, acá está esta tabla, mira, el oxígeno. Un valor normal de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. O sea, esa es su presión. Acá está la unidad. Un intervalo normal va de 35 a 45. El límite no mortal aproximado a corto plazo. O sea, ¿qué significa? Que entre este límite se puede mantener la vida. Porque si así baja de esto, la persona muere. Si aumenta de esto, la persona muere. Por ejemplo, el ion potasio, que es lo que se menciona aquí en el texto. Este ion potasio se dice que siempre que disminuye a menos de un tercio de lo normal, por acá lo menciona, siempre que disminuye a menos de un tercio, mira, ion potasio, porque siempre que disminuye a menos de un tercio de la normalidad, es probable que la persona quede paralizada porque los nervios no pueden transmitir señales. O sea, si hay mucho menos potasio de lo normal, los nervios ya no funcionan, ya no se transmiten señales y la persona fallece. Entonces, miramos acá el potasio, lo normal es de 4.2 en un intervalo que puede ser desde 3.8 hasta 5, ¿no? En promedio se coloca esto. Ese es el promedio de este número. Ya. ¿Cuáles son los límites no mortales? De 1.5 a 9. Ya cuando baja de 1.5 es mortal. Cuando sube del 9 es mortal. O sea, no puede haber ni mucho potasio ni poco potasio. Todo elemento tiene que estar en un intervalo normal, que es lo que está por acá en esta parte. Y así te mencionan de varios elementos. El ácido básico, por ejemplo, el pH de nuestra sangre, en promedio 7.4. Va de 7.3 a 7.5, según lo que se menciona en este libro. Y el límite no mortal es este, de 6.9 hasta 8. Entonces sería bueno que también demos una leída a esto, que no vamos a memorizar todo. Creo que por lo menos estos intervalos, o por lo menos esta parte, deberíamos tratar de ir aprendiéndolo, para ver qué tan importante es que mantengamos el equilibrio de estos elementos. Entonces, todo esto lo están explicando de este cuadrito. Ahora, esa es, creo que es la última parte ya. Las características de los sistemas de control, ¿sí? Hay una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. Vamos a hablar primero de la retroalimentación negativa. A ver, ¿qué es esto? Vamos a leer. La mayoría de los sistemas de control del organismo actúan mediante una retroalimentación negativa, que podemos comprender mejor si revisamos algunos de los sistemas de control homeostáticos que hemos mencionado. Por ejemplo, al hablar de la regulación de la concentración de dióxido de carbono, que es lo que explicamos, la ventilación pulmonar aumenta cuando dicha concentración se eleva, o sea, cuando hay mucho CO2 respiramos más.
A su vez, el aumento de la ventilación pulmonar disminuye la concentración de dióxido de carbono, porque los pulmones expiran mayor cantidad. O sea, en otras palabras, la concentración elevada del dióxido de carbono inicia una serie de sucesos que disminuye la concentración hacia la normalidad. Esa es una señal negativa. O sea, hay una señal negativa que es la que inicia todo este mecanismo, que es la que inicia este estímulo. Acá dice, por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono disminuye demasiado, entonces también hay una retroalimentación. ¿Para qué? Para aumentar. Eso también es un estímulo negativo. O sea, para que quede claro. Si aumenta mucho el CO2 es malo, es negativo. Y cuando baja mucho el CO2 también es negativo. Entonces, estos dos mecanismos negativos van a hacer que nuestro cuerpo haga algo para regresar esto a la normalidad. Entonces, esto es la retroalimentación negativa. Cuando el cuerpo detecta que algo está funcionando mal, porque está funcionando mucho más de lo normal o menos de lo normal, trata de regresar esto a la normalidad. Esa es una retroalimentación negativa. ¿Por qué negativa? Porque el cuerpo está haciendo lo contrario. Que ahora vamos a ver lo otro, la diferencia con la positiva. Pero es negativa porque el cuerpo detecta que hay algo malo y el cuerpo trata de hacer lo contrario. Eso debe quedarnos claro. Por ejemplo, acá dice, en cuanto a los mecanismos que regulan la presión, una presión arterial elevada provoca una serie de reacciones que favorecen el descenso de la presión, ¿no? Lo que expliqué, pues. Y una presión baja provoca una serie de reacciones que favorecen la elevación de la presión, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Si el cuerpo detecta algo que está muy disminuido, hace lo contrario, trata de aumentarlo. Si el cuerpo detecta algo que está muy aumentado, trata de disminuirlo. Siempre va a pasar eso, acuérdate, para todos los temas, muy importante. En ambos casos, estos efectos son también negativos con respecto al estímulo que inició la reacción. O sea, son contrarios. Ya está. Entonces, mira, el concepto lo han puesto por acá. Por tanto, en general, si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa, que consiste en una serie de cambios que devuelven este factor hacia un determinado valor medio, o sea, a lo normal, con lo que se mantiene la homeostasis. El concepto de esta retroalimentación está acá, mira, esta parte es el concepto. Por eso que no siempre el concepto se encuentra al comienzo de un párrafo, ¿no? A veces se encuentra al final. Por eso siempre te digo que hay que leer todo. Ahora, ¿qué cosa es esto de la ganancia de un sistema de control? El grado de eficacia con el que un sistema de control mantiene las condiciones constantes está determinado por la ganancia de la retroalimentación negativa. Mira el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que se hace una transfusión de un gran volumen de sangre a una persona cuyo sistema de control de presión de los vasoreceptores no está funcionando. O sea, imagínate que desactivamos un sistema de vasoreceptores, que eran los que bajaban y subían la presión, ya. No funciona. Y que su presión arterial se eleva de un valor normal de 100 hasta 175. O sea, como está recibiendo mucha sangre, su presión pasa de 100, al recibir tanta sangre, aumenta su presión a 175, porque no tiene sistema de vasoreceptores. Estamos suponiendo que no tiene sistema de vasoreceptores para que puedan bajar la presión, aunque ese sería lo normal. ¿Ya? No tiene sistema de vasoreceptores, entonces su presión aumenta de 100 a 175. Ya está. Ahora, supongamos que el mismo valor de sangre se inyecta a la misma persona cuando su sistema ya está funcionando, su sistema de vasoreceptores, y que esta vez la presión arterial aumenta solo 25, o sea que pasó de 100 a 125. O sea, quiere decir que sin sistema de vasoreceptores, o sea, sin retroalimentación, pasamos de 100 a 175. Pero cuando ya funciona la retroalimentación, pasamos de 100 a 125. O sea que hay una diferencia de ¿cuánto? De 50. Por lo tanto, dice acá, es decir, el sistema de control por retroalimentación ha provocado una corrección de menos 50 milímetros de mercurio. O sea, desde 175 lo bajó hasta 125. Hay 50 menos. Queda un incremento de presión de 25, que se conoce como error, lo que significa que el sistema de control no tiene una eficacia de 100% para prevenir los cambios. O sea, ¿qué quiero que entiendas con esto? Que el sistema de vasoreceptores, al detectar que la presión está muy alta, la va a bajar, ¿sí? La va a bajar, pero no la va a bajar hasta exactamente así como estaba, no. Hay un error, hay un margen de error, que en este caso es de 25. ¿Por qué? Porque la presión era de 100, se le colocó volumen de sangre y la presión, así, los vasoreceptores tratando de aguantar, tratando de frenar, de que no aumente mucho, haciendo ese esfuerzo, la presión subió hasta 125. O sea que los vasoreceptores
si bien es cierto, evitaron que llegue hasta 175, pero solamente pudieron aguantar hasta 125, o sea, hubo de 100 a 125, ahí hay 25 milímetros de mercurio que los receptores no han podido, los receptores no han podido evitar que aumente. O sea, ese es como que su error de los receptores. ¿Por qué? Porque en el cuerpo no todo es perfecto, pues no todo sistema de retroalimentación funciona al 100%. Entonces, ¿cómo se calcula la ganancia? La ganancia del sistema se calcula así. La ganancia es igual a la corrección sobre el error. ¿Cuánto era la corrección? Lo dijimos por acá, 50. ¿Cuánto era el error? 25. 50 entre 25, ¿cuánto sale? 2. ¿No? Como el primero es negativo, negativo 2. Entonces, es decir, un trastorno que aumente o disminuya la presión arterial tiene un efecto de tan solo un tercio de lo que ocurra si no actuara el sistema de control. Ya bueno, lo han puesto más o menos como que esto equivale a un tercio, ya bueno. Pero quiere decir que los receptores tienen un pequeño margen de error. Por eso que sale negativo 2 acá. Pero mira, hay otros ejemplos. Las ganancias de algunos otros sistemas de control son mucho mayores que las del sistema de receptores. Por ejemplo, la ganancia del sistema que controla la temperatura interna cuando una persona está expuesta a un clima frío moderado es de negativo 33. O sea que la retroalimentación de la temperatura tiene una ganancia de negativo 33. O sea que es un sistema más eficaz. O sea, funciona mejor que el sistema de los receptores. ¿Sí? Porque su ganancia es más. Mira, es negativo 33 y aquí es negativo 2. El número es mayor acá, por lo que tiene más eficacia. O sea, para que quede claro, si el cuerpo está detectando mucho frío, la retroalimentación del frío va a hacer que el cuerpo prácticamente regrese a lo normal. En el caso de los receptores había una pequeña diferencia, pero en el caso de la temperatura esa diferencia es mucho más pequeña, ¿sí? Es mucho más pequeña, o sea, es casi mínima la diferencia y se mantiene prácticamente al mismo nivel, a la misma temperatura que estaba antes. Por eso que el número sale más, ¿ya? Porque mira, si el número aquí si el error es menor, mira, imagínate acá, recordemos matemáticas, si este número es menor, toda esta ganancia es mayor, ¿no? Entonces, la temperatura al tener menos error tiene más ganancia. Ya está. Si no lo entendiste bien, regresa al video, vuelve a escuchar toda esta parte nuevamente. Lo bueno de los videos es eso, que puedes retroceder, ¿ya? Te recomiendo que retrocedas para que me puedas entender muy bien. Voy a dejar marcado también cada punto abajo en la descripción para que cuando tú quieras repasar una parte, un punto específico, vayas a ese punto. Ahí lo coloco como una manera de índice para que puedas ir a un punto establecido. Ahora, por acá dice, la retroalimentación positiva, que es el otro tipo, a veces provoca círculos viciosos y la muerte. A ver, ¿cómo sería esto? Dice acá, ¿por qué la mayoría de los sistemas de control del organismo actúan utilizando una retroalimentación negativa y no una retroalimentación positiva? Si se tiene en cuenta la naturaleza de la retroalimentación positiva, inmediatamente nos damos cuenta que no consigue la estabilidad, sino más bien la inestabilidad. En algunos casos puede ocasionar la muerte. A ver, ejemplo. En la figura 1.3, que está por acá la figura, voy a explicarlo aquí nada más, se muestra un ejemplo en el que se puede llegar a la muerte como consecuencia de la retroalimentación positiva. En ella se muestra la eficacia del bombeo del corazón, demostrándose que el corazón de un ser humano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto, eso es lo normal en un adulto. Si una persona tiene bruscamente una pérdida, una hemorragia, que es pérdida de sangre, de 2 litros, o sea, imagínate, perdemos 2 litros de sangre así bruscamente, la cantidad de sangre del organismo disminuye hasta un nivel tan bajo que no queda sangre suficiente para que el corazón bombee de manera eficaz. En consecuencia, cae la presión arterial y disminuye el flujo sanguíneo que llega hacia el músculo cardíaco a través de los vasos coronarios, con lo que se debilita el corazón, disminuye el efecto de bomba, disminuye aún más el flujo de sangre coronario y el corazón se debilita aún más. Y ese ciclo se repite, se repite. O sea, ¿qué quiere decir? Primero recordamos anatomía, los vasos sanguíneos que llegan sangre al corazón son los vasos coronarios, las arterias coronarias. Esas son las arterias que van a llevar a aportar sangre al corazón. Ya entonces, imagínate que el corazón está bombeando, lo normal que son 5 litros por minuto, pero por algún accidente o algo empiezas a perder sangre, ¿ya? Pierdes un montón de sangre, 2 litros así de manera brusca. ¿Esto qué va a hacer? Va a causar un daño en el corazón. O sea, el corazón ya no va a tener mucha fuerza, ya no va a tener fuerza para bombear, porque ya perdió sangre.
al no tener mucha fuerza para bombear, va a bombear con menos fuerza y la presión va a bajar. Entonces, si la presión baja, va a circular menos sangre en todo el cuerpo. Y como hay menos sangre circulando, va a llegar menos sangre al corazón. Y como al corazón le está llegando menos sangre, va a tener menos fuerza. Y si tiene menos fuerza, va a bombear menos, con menos fuerza, va a haber menos presión y se repite el ciclo. Al haber menos presión, hay menos sangre, llega menos sangre al corazón, el corazón se debilita más todavía y bombea con menos fuerza y así se repite. Hasta que el corazón finalmente deja de latir. Entonces, ¿te has dado cuenta cómo al suceder algo y al reforzarse eso que está sucediendo, que es la retroalimentación positiva, porque recuerda que la diferencia con la negativa es que cuando la negativa sucedía algo, el cuerpo hacía lo contrario. Pero en este caso sucede algo y el cuerpo refuerza eso que está sucediendo. En este caso, como es algo malo, algo dañino, al reforzar eso, el corazón finalmente pues deja de latir. Acá dice, este es el concepto, mira acá está el concepto. El estímulo inicial provoca más reacciones del mismo tipo, que es lo que consiste en la retroalimentación positiva. Es importantísimo resaltar esta parte. Porque, o sea, voy a repetir, en la retroalimentación negativa sucedía algo, un estímulo, y el cuerpo ¿qué hacía? No hacía que se produzca otra vez eso mismo, ¿no? El cuerpo hacía lo contrario, ¿no? Lo contrario. Si disminuía la presión, el cuerpo ¿qué hacía? Subía la presión. Lo contrario, en este caso no. El estímulo inicial provoca más reacciones del mismo tipo, o sea, el corazón no bombea bien, no bota sangre con mucha fuerza, no llega sangre por la sangre, no llega sangre por la sangre, no llega sangre por los vasos sanguíneos, llega menos sangre al corazón, entonces el corazón se debilita, bombea menos, le llega menos, se debilita más, o sea, se forma un círculo vicioso. Esto es la retroalimentación positiva. Ahora, así como lo vemos, tú dirás, pero la retroalimentación positiva entonces es mala. Bueno, no siempre es mala. Acá dice, la retroalimentación positiva es a veces útil. En algunos casos el organismo usa retroalimentación positiva a su favor. Y aquí hay tres ejemplos que mencionan acá. Uno, que es la coagulación sanguínea, otro que es el parto que está por acá, y en la otra página está el otro ejemplo. Primero, la coagulación sanguínea es un ejemplo de gran valor, dice, de retroalimentación positiva. Cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza a formarse un coágulo, dentro de ello, se activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación, ¿no? Para cerrar ese hueco que tiene el vaso sanguíneo, para cerrar y detener el sangrado. Algunas de esas enzimas actúan sobre otras enzimas inactivadas que están en la sangre inmediatamente adyacente, con lo que se consigue que se coagule más sangre. O sea, se activa la cascada de coagulación y todo el proceso de coagulación, y estas moléculas activan a su vez a otras moléculas para que se forme más, se coagule más. Y estas moléculas activan a otras moléculas para que se coagule más. Entonces así se va haciendo una cadena. O sea que un estímulo hizo que se desencadene una respuesta del mismo tipo. Una coagulación produce otra coagulación y más coagulación y más coagulación. Esto es la retroalimentación positiva. Este proceso continúa hasta que se tapona, o sea, se tapa por completo el orificio del vaso y cesa la hemorragia, o sea, se detiene la hemorragia, ¿no? Aunque también esto a veces se puede ir de las manos, porque si hay mucho coágulo, entonces forman los trombos, el trombo puede tapar una arteria, puede que no llegue sangre porque la arteria está bloqueada y se produce un infarto, ¿no? Pero ese ya, bueno, es otro tema, que lo menciono acá. Pero en general, la idea es que se sirve la coagulación para tapar y frenar un sangrado, ¿no? Otro ejemplo es el parto. Mira este ejemplo, es muy interesante. El parto es otro ejemplo en el que la retroalimentación positiva tiene gran importancia. Cuando las contracciones uterinas son suficientemente fuertes como para que la cabeza del niño comience a empujar el cuello uterino, el estiramiento de este envía señales al músculo uterino que vuelven hasta el cuerpo del útero provocando contracciones aún más fuertes. Es decir, las contracciones uterinas estiran el cuello, o sea, el cervix, el cuello del útero, y el estiramiento del cuello provoca contracciones más potentes. Mira, date cuenta, o sea, cuando ya estás a punto de dar a luz, imagínate, una mujer ya está por dar a luz, el útero, o sea, el cervix, que es el cuello del útero, que es donde se comunica con la vagina, se va a abrir, porque ya está por ahí la cabecita del niño, ya está encajado, listo para salir. Entonces, al abrirse el cuello, esto hace que el útero empiece a contraerse. O sea, el cervix como que le avisa al útero
que ya se ha dilatado, que ya está el niño ahí por salir y el útero se contrae. Al contraerse, el cervix detecta esa contracción, dice, ah, ya se está contrayendo el útero, entonces me dilato más. Y al dilatarse más el cervix, le avisa nuevamente al útero, le dice, ya me estoy dilatando más, entonces el útero empieza a contraerse más fuerte. Y al contraerse más fuerte el cervix, entonces dice, ah, ya se está contrayendo más, me dilato más, y así. Se va repitiendo, se va repitiendo. O sea, a más contracciones, más dilatación, y a más dilataciones, más contracciones. Esto es retroalimentación positiva. Otro ejemplo es la generación de señales nerviosas. Es el tercer ejemplo, mira. Cuando se estimula la membrana de una fibra, que provoca una pequeña pérdida de iones sodio a través de los canales de sodio de la membrana hacia el interior de la fibra. ¿Qué significa esto en palabras simples? El sodio, si tú recuerdas dónde estaba más abundante el sodio, lo dijimos en la primera parte, ¿es más abundante en el líquido extracelular o intracelular? A ver, responde. Muy bien, en el extracelular, ¿no? Yo estoy seguro que tú has dicho extracelular. El sodio, como es más abundante en el extracelular, ya, ahí está. Pero cuando va a producirse el impulso nervioso, hay canales de la membrana celular que se van a abrir y ese sodio que estaba más abundante en el extra se va a meter por esos canales, se va a meter a la célula. Cuando el sodio ingresa, al cambiar la polaridad, ¿qué significa eso? Como el sodio es positivo y el interior de la fibra era negativo, el sodio cuando entra cambia. Siendo positivo, está metiendo cargas positivas, ya cambia. Y al haber este cambio, se va a producir el potencial de acción. Este potencial de acción lo que va a hacer es abrir más canales. O sea, que el ingreso de sodio hace que se abran más canales de sodio. Entonces, al ingresar un sodio, hace que se abran otros canales, ingresa más sodio y estos sodio hace que ingresen otros más y se abren otros más y así. Entonces, un estímulo, que es la entrada de sodio, hizo que aumente este estímulo, que el cuerpo responda con otros estímulos iguales, o sea, que ingrese más sodio. Y de esta manera todo el sodio va ingresando a lo largo de toda la fibra, por eso que el potencial de acción viaja por toda la fibra. O sea, de lo que ingresó un hito nomás, se terminó desencadenando toda una entrada de un montón de sodios que originaron el potencial de acción. Eso se explica así con palabras simples. Todo eso lo puedes encontrar acá, en esa parte. Entonces, la retroalimentación positiva, entonces, sí es útil. En general utilizamos las dos, la positiva y la negativa, ¿no? Para poder regular todas las funciones de la homeostasis. Ya está. Aquí tenemos otro tipo de control, otro sistema de control, como por ejemplo el control adaptativo. O sea, ¿qué significa? Que el cerebro va aprendiendo va a adaptarse a las funciones que realiza. O sea, el cerebro mientras más realiza más funciones, ya se adapta, ya lo hace como que de forma inconsciente, ¿no? Por ejemplo, tú acuérdate cuando, si vas a tocar algún tipo de instrumento, cuando tú tocas la guitarra, el piano, primero tú estás mirando las teclas, estás mirando las cuerdas, ¿no? Tocas y miras. Pero ya con el tiempo tu cerebro va aprendiendo esto. Y ya no tiene que estar mirando, porque el cerebro se da cuenta que pierdes tiempo estar mirando la cuerda, estar mirando la tecla, entonces ya empiezas a tocar el instrumento sin necesidad de estar mirando. Ya tus manos, tus dedos ya se adaptan, ya se vuelven más hábiles y empiezas a desarrollar el movimiento ya sin estar mirando ni pensando en ese movimiento. Es un control adaptativo que se va a explicar más adelante. Y por acá te colocan un resumen de todo lo que hemos hablado. Bueno, y de esa manera hemos acabado con el primer capítulo del libro Fisiología Médica de Guyton y Hall. Como es el primer video, la verdad que me gustaría que dejen en los comentarios alguna sugerencia, de repente te pareció bueno, de repente crees que hay que agregar alguna cosa, no sé, si te pareció malo también, ¿no? Puedes dejar cualquier tipo de comentario, dale like, suscríbete al canal, pásale la voz a tus amigos, dile que hay alguien que está explicando los capítulos del Guyton, que no se complique la vida, que venga, escuche los videos y pueda entenderlo mejor. Si te gustó el video y dices, no sé cómo agradecerte, la verdad, bueno, yo sí sé cómo me puedes agradecer. Comenta, dale like y suscríbete al canal. Listo, nos vemos en el próximo video aquí en Dr. Six. Adiós.